Ahora sí, chicos, bienvenidos un día más, una semana más a Fisiolution, vuestro canal de fisioterapia, salud y bienestar. Y hoy vamos a ver unos ejercicios para estirar y fortalecer el piramidal, unos 5 o 6 ejercicios que he preparado para tener ese músculo diana que nos produce ciática, que nos da síndrome del piramidal, que nos da dolor en la cadera, que nos da dolor en la espalda, que nos va a venir tremendamente bien entender cómo fortalecerlo, bombearlo, estirarlo. Espero que te gusten los ejercicios que te traigo a continuación y sin más dilación nos vamos al lío. Hola, 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 hola. Hola, 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 hola. Hola, chicos, ¿qué tal estáis? Vamos a ver, vamos a ver. Arrancamos ya. Eso es. Vamos a darle por aquí. Vamos a colocarnos delante de la cámara. Eso es. Y vamos a ello. Bueno, hola, 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 hola. ¿Qué tal estáis, chicos? Espero que estéis bien. Bueno, hemos faltado unos cuantos directitos, pero ya estamos aquí porque hay que tomar vacaciones, ¿no? Aún así, ya sabéis que en el canal Fisiolution siempre hay ejercicios para ciática, para lumbar, para dolor de cadera. Hemos hecho mucho material y te animo a que busques, si tienes un dolor, en nuestras playlists, en nuestros títulos, para conseguir, bueno, pues ver ejercicios que te ayuden a solventar tus problemas. Vamos a hacer, el otro día me llamó un paciente y me dice: Víctor, tengo dolor en la nalga, ¿de acuerdo? En la parte sacra, y me baja justamente hasta detrás de la rodilla. Y ya conozco los estiramientos para estirar, los ejercicios para estirar el piramidal y el glúteo. Pero, ¿por qué no lo ponemos fuerte? ¿Por qué ese ejercicio de ponerlo fuerte no lo conozco? Y digo, no te preocupes porque te voy a hacer una serie de ejercicios que te van a ayudar a trabajar, bombear, poner fuerte tu piramidal, aliviándote el dolor del síndrome del piramidal y posibles ciáticas y haciendo una prevención. ¿Qué quiere decir prevención? Pues no sufrir más síndromes del piramidal o ciáticas en la medida de lo posible, ¿no? Hay que tener buen peso, hay que tener buen ejercicio físico, hay que hacer varias cosas bien para no sufrir de dolor lumbar. Sin más dilación, vamos a empezar a preparar la zona. A mí ya sabéis que me gusta, antes de empezar cualquier tipo de ejercicio, masajear un poco la zona. ¿Por qué? Porque nos ayuda a tener contacto con nuestro cuerpo, a sentir con la mano, a ver un poco qué sensaciones tenemos, dónde nos duele, cómo está de congestionado. Si me rozo y me duele mucho, tenemos que ir muy flojo. Si me rozo o me aprieto y apenas me duele, podemos ir un poco más fuertes. Entonces, me ayuda a tener un feedback, una relación directa con mi cuerpo. Entonces, como siempre os digo, podéis utilizar un poco de crema, ya sabéis, cremitas de calidad, no os digo nada, Fisiocrem, ya sabéis que nos cuida muy bien y nos ayuda, bueno, pues a hacer un masajito, a preparar la zona para luego hacer un trabajo, sintiendo un alivio rápido en ligamentos y músculos. Entonces vamos a preparar nuestra zona de lo que es la nalga, donde tenemos ese dolor, donde empieza ese dolor. Y me decía mi querido paciente que le dolía un poquito bajando. Entonces vamos a hacer 3-5 minutos masajeando, diciendo, bueno, me duele un poquito por aquí, ¿vale? Sé que ahí está el problema, lo puedo tocar con la mano, ¿vale? Si podemos tocar algo con la mano está bien porque sabemos que los medios físicos que podemos hacer van a resultar. Si tocamos y no desarrollamos el dolor con la mano, estamos bien. Es más complicado porque es algo más interno, ¿vale? Y cuando llevemos 4 o 5 minutos dando un masajito por la zona, pues ya habremos preparado. El masaje es palmar, el masaje es con la mano abierta, ¿de acuerdo? Dándole un poquito de arriba a abajo, preparando la zona, volviéndola elástica, preguntándole al cuerpo, bueno, pues cómo está, Otra técnica que podemos hacer un poquito más fuerte cuando hayan pasado estos 3-5 minutos es un poquito una técnica nudillar. Una técnica nudillar que también nos va a ayudar a preparar el músculo. Antes de hacer ejercicio, muchos deportistas tienen la ayuda de sus fisios que les preparan, ¿de acuerdo?, a la hora de hacer
ejercicio. ¿Para qué? Para que esos músculos estén flexibles, estén bombeados, bien de oxígeno. Entonces, es muy interesante con el puñito de la mano ir dándonos en la zona de dolor suavecito, ¿vale? Otra cosa que me preguntéis muchísimo es, oye, mira, yo dispongo de una pistola de masaje. Bien, pues la pistola de masaje, bienvenido sea. Recordar, la zona que está afectada, muchas veces hablamos del piramidal, pero es toda la zona glútea. Entonces, mi cresta ilíaca, como veis aquí, ¿vale? Espero que lo estéis viendo bien, pues viene por aquí, llega hasta aquí arriba. Entonces, saliendo de mi cresta ilíaca, voy a hacer pasadas hasta lo que es mi trocánter, que está aquí. Entonces, iríamos haciendo líneas de arriba a abajo, hasta meternos al sacro, y pasando por debajo, llegando incluso un poquito al isquión, ¿de acuerdo? Toda la zona posterior de la pierna. Podríamos hacer un trabajo, como os digo, con crema o sin crema. Esto simplemente, esta percusión nos ayuda, esta vibración nos ayuda a aumentar la circulación en la zona y nos va a venir tremendamente bien realizar este evento preparativo durante 3-5 minutos antes de empezar a hacer los ejercicios que os he prometido, ¿de acuerdo? Pistolita de masaje, como veis, súper efectiva, la podéis encontrar en diferentes puntos de venta, y ahí lo tendríamos. Con esta pasada, esta intensidad, la gente me dice, ¿tengo que apretar mucho? No, no, esto básicamente, puedes hacerlo sentado, con la piernecita aquí así encima, ¿no? Y le puedes ir, sacas un poquito la nalga por fuera, te metes por aquí por la nalga, por el piramidal, y te vienes hasta la zona isquiotibial, donde tienes, pues seguramente congestión, siempre hay mucha retracción de lo que es la cadena posterior, ¿no? Entonces, todo esto viene muy bien para preparar el músculo, para bombearlo, para estirarlo. Recordad, tenemos un piramidal estirado, vago, sin fuerza, porque no lo hemos trabajado, estamos todo el día sentados, ¿no? Entonces, lo que queremos es devolverle la movilidad y devolverle un tono muscular. Así que, como os digo, ya habéis visto cómo realizo el masajito por toda la zona, un masaje suave, un masaje lento, sin hacerme daño, que podrían ser, básicamente esta fase preparatoria, 3 minutos de masaje y 3-5 de pistola perfectamente, ¿vale? Tampoco os tenéis que ir a 5 más 5, como os he dicho, pero, bueno, ahí os dejo los datos. Vamos a empezar a hacer un ejercicio, como veis, la sillita, y con la ayuda del pollo. Pollo, ¿qué tal estás? ¿Todo bien? ¿Tú sufres de ciática? A veces sufre de ciática, por eso hago estos vídeos también. Vamos a hacer una posición en la que vamos a empezar a movilizar, a bombear, ¿vale? Entonces, este ejercicio puede ser complicado para alguien que tiene un síndrome del piramidal, se le va a antojar la posición muy complicada, ¿vale? Entonces, la primera posta sería un minutito con la pierna estirada, como estáis viendo en esa cámara de allí, cómo estiro esta, simplemente cruzar la pierna por encima. Esta es la primera posta. Si esta posta ya te está reventando la posición, la parte posterior, no puedes subir más. Recordad, todos los ejercicios se hacen, pero todos los ejercicios se tienen que hacer con un mínimo con 2 dedos de frente, como el que dice, o con un mínimo de cariño, ¿no? Entonces, nos quedamos un minutito en esta fase preparatoria, que aquí apenas tienes molestia, que puedes subir un poquito más, haríamos esta posición, ¿de acuerdo? De 4 o de sentadilla o de bombeo o estiramiento de piramidal y glúteo. Es una posición en la que veis, mi rodilla está un poco extendida, tengo un poquito, no me va igual, ¿de acuerdo? Mirar mi rodilla derecha cómo se pone y mirar mi rodilla izquierda, qué gran diferencia, ¿eh? Entonces tengo un acortamiento del glúteo y de la cadena posterior en la pierna derecha. Entonces, la primera posición es estar aquí durante 30 segundos, relajados, tranquilos, seguramente alguno tenga la rodilla muy elevada, bueno, pues lo que te dé el cuerpo. Una vez han pasado esos 20 segundos, vamos a hacer unos ejercicios y unos bombeos, ¿de acuerdo? De 10 segundos pulsando 5, ¿de acuerdo? Perdonad, 10 series de 5 segundos. A veces me decís, ¿qué es eso de una serie? Pues una serie es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, una serie, ¿de acuerdo? Cuando digo 2 series, pues son 2 veces 10. Entonces, tan sencillo como podemos cruzar los brazos, si lo sabemos qué hacer con ellos, podemos ponerlos en la cintura, y lo que quiero es que bajéis recto un poquito hacia adelante. 1, 2, 3, 4, 5.
1, 2, 3, 4, 5. Esto viene bien para las lumbociáticas, para las lumbalgias, para todo tipo de problemáticas. Como veis, me estoy inclinando muy poquito, sobre todo en esta cámara, se aprecia. Llevamos 3, vamos a por la cuarta. 1, 2, 3, 4, 5. 5, 1, 2, 3, 4, 5. Despacito, relajado. 1, 2, 3, 4, 5, son 6. Espalda recta, 1, 2, 3, 4, 5, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 8. A uno notará que le tira por toda la pierna, la zona glútea, sin hacerse daño. 1, 2, 3, 4, 5, son 9. Vamos a por la última. 1, 2, 3, 4, 5. Perfecto. Ya hemos hecho un bombeo, ya le estamos diciendo a la zona, a la zona del glúteo, del piramidal, que es muy compleja toda la zona posterior del glúteo porque hay muchos músculos que sostienen con la cadera es la articulación más grande del cuerpo y es muy fuerte, pero cuando se deja, pues genera muchos problemas. Vamos a seguir con el siguiente ejercicio. Es tan sencillo como poner otra vez las manos a los lados o directamente nos cogemos los hombros y vamos a hacer este ejercicio, ¿de acuerdo? 1, 2, 3, 4, 5 y desrotamos. Vamos para el otro lado. 1, 2, 3, 4, 5. Aquí diréis, bueno, hacia un lado, que es este, llevamos una, noto bastante tensión. Sin embargo, hacia el otro lado, noto menos tensión. Estamos hablando de bombear. Bombear, como el que bombea agua en un grifo antiguo, ¿no? En una bomba de agua. Bombear. Estamos bombeando aire, como el que bombea aire, una colchoneta, estamos bombeando. Entonces seguimos haciendo este ejercicio, por eso giramos hacia los dos lados. 1, 2, 3, 4, 5, llevamos 2. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Que queréis darle un poquito de input? Podéis bajar un poquito, notar tensión y girar ahí. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos 5, 1, esta es la sexta, 2, 3, 4, 5. Giramos hacia el otro lado, 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a séptima, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Octava, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Novena, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 9, 10, si me dejo alguna por el camino, pues no pasa nada. ¿Podéis hacer 15? Sí. ¿Podéis parar en 6 porque os cansáis? También. Por último, sin dejar de soltar la posición de 4, al no ser que haya dolor, podéis soltar un poquito, movilizar la pierna, relajados, incluso levantaros entre ejercicio y ejercicio, dar una vuelta a la silla, descongestionaros. Vamos a hacer un efecto de lateralización. ¿Vale? Entonces, en esta posición podéis cruzar los brazos, podéis poner las manos aquí o podéis ponerlo aquí. Vamos a echarnos levemente hacia la izquierda, ya estamos estirando zonas del cuadrado lumbar, zonas del transverso, estamos estirando un poquito, estamos estirando zonas de la columna que nos viene muy bien. Vamos hacia este lado, 1, 2, 3, 4, 5, movilizando, y hacia el otro, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 2. Vamos a por la tercera. ¿Por qué solo 5 segundos de movilidad? Porque es un bombeo. Si pasásemos de 20 a 30 segundos, estaríamos haciendo un estiramiento. Si hacemos una contracción sostenida de 20 segundos generando una palanca, es fortaleciendo o tonificando. Venga, vamos a por la quinta. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ojo que perdéis, aquí se puede perder un poquito el equilibrio, ¿vale? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a por la séptima. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Muy bien, vamos a por la octava. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a por la novena. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Y vamos a por la última. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5.
Por último, vamos a hacer un ejercicio con palanca de bombeo, que nos vamos a ayudar de un brazo. Aquí sí que vamos a bombear de una manera que vais a conceptualizar mejor. Y es tan sencillo como cruzamos la pierna, tobillo derecho, la ciática está en la derecha. ¿Podríais hacerlo de las dos piernas? Perfectamente. Daros cuenta que a veces un problema de piramidal se genera por una descompensación en toda la pelvis. Entonces, podríais hacerlo en las dos, ¿vale? Yo lo voy a explicar con una porque si no estaríamos aquí 2 horas haciendo los ejercicios. Fijaros, posición y vamos a empujar. 1, 2, 3, 4, 5, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 3. Hacia abajo. 1, 2, 3, 4, 5, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 5. Mucho más difícil, y al que quiera intentarlo, se echa un poquito hacia adelante, acortando toda la parte posterior, y ahora bombeamos con las dos manos. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 7. Vamos a por la octava. 1, 2, 3, 4, 5. ¡Guau! Estoy viendo las estrellas. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos por la novena. Y vamos con la última. 1, 2, 3, 4, 5. ¡Guau! Bombeo estupendo. Un ejercicio que vamos a hacer ahora, que viene muy bien, lo llamo el péndulo. Vamos a necesitar simplemente una toallita, que veis aquí. Nos vamos a levantar y nos vamos a apoyar cerca de una pared. Es un ejercicio que viene tremendamente bien, que es muy sencillo y se puede realizar con algo tan sencillo como una toalla. Fijaros, la enrollo para coger un poquito de nivel y que esté bien compactadita. Me subo, me apoyo en la pared y ahora lo que vamos a hacer es esto. Algo tan sencillo como llevar la pierna adelante y la pierna atrás. El propio peso de la pierna decoapta un poquito la cadera, hace que caiga y que los músculos se relajen, ¿de acuerdo? Entonces vamos a hacer esto durante un minutito. Venga, aquí conmigo. Eso es. Podéis utilizar un escalón, os podéis subir, no sé qué decirte. Una escalera podéis hacer esto, podéis hacerlo en un cajón de madera. Tengo un cajón de madera para enseñarlo, donde he sentado al pollo, pero justamente cuando me he subido haciendo la prueba ha sonado, ha crepitado y he dicho, a ver si me voy a dar un castañazo aquí en el vídeo y se ríe todo el mundo de mí. Entonces, he preferido que no. Cuando llevemos un minuto realizando este ejercicio tan sencillo, lo que vamos a hacer ahora son unos círculos, 30 segundos en un sentido y círculos en el otro sentido, ¿vale? Yo cuento aproximadamente unos 50, 60 segundos despacito, ¿vale? ¿Podéis hacerlo un poquito más? Sí. ¿Un poquito menos? Sí, también, pero cerca del minuto. Venga, 30 segundos, ahí, activando un poquito y movilizando la caderita, que nos va a venir muy bien para ese posible problema de piramidal y además ya estamos activando un poquito la musculatura, ¿eh? Eso es, 30 segundos. El piramidal es un músculo que viene desde la lámina sacra, interior de la lámina sacra, hasta lo que es el fémur, ¿vale? La parte superior del fémur del trocánter, por dentro del trocánter mayor. Es un músculo que se le pone muy de diana porque pasa muy cerca del nervio ciático y si se enfada, pues genera síndromes del piramidal. Una vez llevamos 30 segundos, vamos a cambiar y vamos a realizar aproximadamente otros 30 segundos despacito. Como veis, mi pie está al ras del suelo. ¿Podría tocar mi pie levemente el suelo? No pasa nada, no pasa nada. O sea, no tenéis que estar tal. O sea, simplemente lo que quiero hacer es que se produzca una activación y una movilización indirecta de toda la cadera que haga que el sacro se mueva un poquito y que la lumbar empiece ya a bambolearse y a moverse antes de los ejercicios de potenciación que vamos a hacer, ¿vale? Así que, lo dicho. Con estos 30 segunditos habremos terminado y vamos a seguir haciendo unos ejercicios que son muy interesantes de pie, tumbados y en cuadrupedia, en 4 patas, como dice el otro día un paciente, me dice, ¿qué es eso de 4 patas? Que no somos animales, cuadrupedia, sí, en 4 patitas. Bueno, espero que todos los que estéis saludando por aquí, pues estéis bien, que os guste el directo, que bueno, que os animéis a ver todos estos directos que hacemos todos los martes, miércoles, estamos haciendo mucho contenido, y que dejéis un comentario en caso de dudas luego resolveremos
pues todo lo que estamos haciendo, ¿vale? Un saludo a todo el mundo, ¿de acuerdo? Y venga, vamos a seguir. Muy interesante estos ejercicios. Este ejercicio hay que entenderlo. Es una activación que se produce de pie. Mucha gente me dice, bueno, yo es que no me puedo tumbar bien, no estoy cómodo, no puedo estar sentado porque me duele. Bueno, mira, de pie. Vamos a hacer una activación de lo que es glúteo, de la musculatura posterior. Vamos a poner, cuanto más abras las piernas, más difícil va a ser, ¿de acuerdo? Entonces, lo que vamos a hacer es abrirlas un poquito para probar. Vamos a meter la punta del pie, esta que estoy moviendo, hacia adentro. Y veis mi otro pie de aquí atrás, este pie, va a hacer lo mismo, van a entrar hacia adentro. Si yo hago esto, ¿de acuerdo? Lo que estoy haciendo es poner en tensión nuestro piramidal, ¿de acuerdo? Musculatura que quiero trabajar. Entonces, en su máxima elongación, ahora le voy a pedir estabilización y contracción. ¿Cómo se lo voy a pedir? Mirad qué sencillo. Estoy en esta posición y lo que voy a hacer es dejarme caer hacia atrás, generando una contracción en mi piramidal, ¿de acuerdo? En toda la zona derecha, bastante palpable. Incluso os animo a que empujéis un poquito hacia adelante, como queriendo sacar la pelvis hacia adelante, ¿vale? Y vamos a hacer 20 segundos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Relajamos, salimos de la posición. Os animo a que, si esto ha sido sencillo, abráis un poquito más las piernas, más adelante, metáis la punta del pie izquierdo y la punta del pie derecho hacia adentro, con un poquito de flex de rodilla, y os echéis hacia atrás. Eso es. 1, 2, 3, contrayendo la nalga, ¿eh? Vale, voy a ponerme aquí así para que se vea por detrás. Así, voy a cambiar de plano. Aquí estamos trabajando, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Llevamos 2, vamos a hacer 3 de 20 segundos, que mínimo. ¿Podréis hacer 5? Perfectamente. ¿Podréis hacer solo 2 o 3? Si te está doliendo o si físicamente no estás bien, pues vamos a hacerlo, ¿vale? Vamos a hacerlo cada uno con sus posibilidades. Yo me encuentro en esta postura bien, estoy trabajando, y una vez que estoy aquí, manos en la pelvis, ¿de acuerdo? En la cintura, perdona, y nos vamos hacia atrás, haciendo una contracción, ¿de acuerdo? Ahí. Estamos activando la musculatura. No estamos diciendo, no, simplemente me voy hacia atrás. Si te vas hacia atrás, tu musculatura se activa de una manera involuntaria, prácticamente, ¿de acuerdo? Para estabilizarte, para no tirarte al suelo. Entonces, lo que me viene muy bien es, además, yo darle un input, ¿de acuerdo? Un empuje, una constancia de que estoy haciendo ejercicio. Últimos 5 segundos, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Aquí sí que os diría trabajarlo bilateralmente. ¿Por qué? Porque, como os he comentado antes, podéis tener una pseudociática, una falsa piramidal, una ciática a la derecha. Tenemos que también tener un buen tono en la izquierda, porque hay veces que el déficit de tono hace que no te recuperes. Entonces, vamos a hacerlo con la otra pierna, pierna izquierda atrás, metemos los dos pies hacia adelante y contamos 20 segundos, echándonos hacia atrás y generando una contracción en mi nalga izquierda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Relajamos, podemos salir de la posición, me pongo mirando para acá, despacito, para que veáis la posición, mi pie izquierdo bien adelante, flexionamos un poco la rodilla, metemos los pies un poco hacia adentro, haciendo esa rotación, como os he dicho, poniendo en jaque el músculo, y nos vamos hacia atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Salimos de la posición, si queréis podemos moverlo, como he dicho, vamos a hacer 3 de cada, ¿de acuerdo? Una por la izquierda y otra por la derecha. Como digo, un saludo a todos que vais escribiendo por aquí, luego vamos a comentar.
vamos a hacer la última de la cadera izquierda. Me voy a poner otra vez en esta postura para que lo intuyáis. Primero lo suyo sería, abrimos piernas, metemos pies, flexionamos un poquito y nos dejamos caer. Y activamos glúteo. Aquí, activamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Ya hemos trabajado un ejercicio que viene muy bien si lo haces a diario. Una de las cosas que me dice la gente, oye, ¿cuántas veces tengo que hacer esto? Pues esto es como aprender un idioma. Esto tienes que trabajar a diario. ¿Cuánto tiempo? Pues lo que estáis viendo, 20, 30 minutos tranquilamente. Quitando paja, quitando lo que os estoy comentando ahora mismo y vais haciendo los ejercicios, pues cada vez lo harías más deprisa. Entonces tú ponte el vídeo para que te acompañe y luego ya, cuando lo sepas, pues te pones a hacerlos tranquilamente, pues tú solito, y verás cómo los tiempos se acortan. Vamos a hacer un ejercicio que me gusta mucho para trabajar la zona posterior, y es de la siguiente manera. Os vais a apoyar contra la pared, ¿vale? Como me veis. Y aquí lo que vamos a hacer es levantar la rodilla un poquito y llevarla hacia atrás. Este ejercicio me hace gracia porque lo llamo el perrito que mea contra la pared. Entonces los perritos, ya sabéis, llegan a un sitio, levantan la pata y hacen su necesidad. Los perritos, las perritas bajan las dos patitas y mean. Aunque hay perros que también hacen eso, pero bueno. En un principio, aquí lo que vamos a hacer son contracciones de 5 segundos y relajamos. 5 segundos y relajamos. ¿Por qué? Porque es un ejercicio demandante, en el que vamos a involucrar a la cadera en un movimiento de ABD, rotación externa, que va a hacer que contraigamos mucho la musculatura indicada, ¿de acuerdo? Entonces, mirad, nos ponemos en esta postura y vamos a levantar la rodilla aquí, y vamos a abrir como si tuviésemos que pues hacer el perrito, y vamos a tirar ahí. Vais a notar una contracción aquí. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2. Trabajo de glúteo tremendo. 2, 3, 4, 5. Si no podéis llevar la rodilla aquí y aquí atrás, lleváis la rodilla delante e intentáis veros lo que es la parte lateral del pie. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Es una buena manera de hacerlo, ¿eh? Metéis rodilla, rotación externa. 1, 2, 3, 4, 5. Estamos contrayendo bien toda la zona. 1, 2, 3, 4, 5. Glútea, ¿vale? No se puede trabajar solo un músculo a veces. Y esto viene muy bien. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos con 3 más. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Y la última, 1, 2, 3, 4, 5. Como os digo, hablo de ejercitar el piramidal, de estirarlo, de bombearlo, pero hay muchos músculos que van prácticamente del mismo sitio al mismo sitio, un poco más arriba, un poco más abajo, y que hacen funciones muy parecidas. Esa es la inteligencia del cuerpo humano, el tener varios músculos que hagan prácticamente la misma función. ¿Por qué? Porque si falla uno, pues los otros ayudan, ¿de acuerdo? Entonces, como digo, activamos mucha otra musculatura, no solo se puede trabajar el piramidal, a no ser que le metas una aguja y otra aguja y des una descarga solo en el piramidal, cosa que no recomiendo. Venga, vamos a hacerlo con la izquierda, me apoyo contra la pared en otra versión del ejercicio, y es 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, llevamos 4, 1, 2, 3, 4, 5, trabaja cuadrolumbar, trabaja aquí musculatura que aproxima, que estabiliza, trabaja glúteo. Vamos por la séptima, 1, 2, 3, 4, 5, me miro el lateral del pie, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Con eso hemos hecho 9, 10 repeticiones. Activamos glúteo medio, un músculo fundamental para que haya equilibrio en lo que es la pelvis, cuando andamos, cuando nos movemos.
Entonces, muchas veces eso hace que se desequilibre todo lo que es pues el sacro, las lumbares, la cadera, y aparezca un roce excesivo, una debilidad también por no mover la cadera de este piramidal, se alargue, esté débil, esté muy estirado, esté contraído, defendido. Entonces, esto va a hacer que le pase sangre por ahí, por el torrente sanguíneo, le lleve bien de nutrientes y se empiece a poner fuerte y bonito. Bueno, ya hemos hecho la patada del perro que mea, como el que dice, de pie. Vamos a hacer ahora un ejercicio tumbado, ¿vale? Yo siempre me pongo, ya sabéis, toallita, una esterilla, que mínimo, ¿no? Tumbarse en el suelo, bueno, pues es un poco desagradable, ¿no? ¿Para qué? Si tenemos medios para hacerlo. Y ahora vamos a hacer unos ejercicios que hemos hecho cientos de veces y que van tremendamente bien para tener ese piramidal fuerte y quitarnos esos problemas de ciática. Y es tan sencillo como esto. Vamos a empezar con la plancha glútea y vamos a hacer ejercicios, de acuerdo, otra vez, de 10 repeticiones, 5 segundos. ¿Podríais aglutinarlo en 20 segundos haciendo una contracción? Sí, podríais, pero aquí lo que quiero es que haya un efecto de contracción, de tira y afloja, que me parece que le va mejor a la zona más que coger y sostener 20 segundos, que el músculo tiene que estar un poquito ya más entrenado, ¿vale? Entonces, bueno, venga, vamos a ello. Mirad, flexiono las piernas, estando cómodo, manos a los dos lados, y aquí lo que vamos a hacer es levantar la pelvis hacia arriba, reclutando toda la musculatura glútea y trabajando un poquito el core. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos por 2. 1, 2, 3, 4, 5. 3. La bajada y la subida lenta y controlada. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos por 4. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos por 5. Otra vez arriba. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos por la sexta. Aquí estamos trabajando bilateralmente, ¿de acuerdo? No hay que repetirlo haciendo otro gesto. 1, 2, 3, 4, 5, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 9. Cada uno que suba lo que pueda. Si no me estáis viendo subir aquí hasta arriba, es porque ayer estuve jugando al fútbol y me duele todo. Y ahora pues me puedo mover como me puedo mover. No soy un chaval, hay que admitirlo. Y lo que hay que tener en cuenta es que cada uno se tiene que mover como le pide el cuerpo, ¿de acuerdo? Nada de forzar. Siguiente ejercicio que vamos a hacer, tremendamente interesante. ¿Por qué? Porque empezamos a meter modificaciones sobre esta plancha. Algo que a veces se hace poco, a veces se hace demasiado, pero mirad qué buen ejercicio. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Flexionamos, ponemos la planta de los pies enfrentada y notaremos que hay un poquito de tensión en nuestra musculatura aductora. Una vez que estemos aquí, fijaros lo que vamos a hacer. Levantar hacia arriba. 1, 2, 3, 4, 5. Aquí vais a notar que la zona glútea, la zona del piramidal, toda la zona posterior, trabaja mucho. Es una manera de acortar el músculo y luego darle un input de fuerza. 1, 2, 3, 4, 5. Maravilloso ejercicio. Nos relajamos. Manos a los lados. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos por 4. Me está costando una barbaridad. Y más del glúteo derecho, que lo tengo bastante cargado de ayer. 1, 2, 3, 4, 5. Nos vamos a 4. Venga, vamos a por la quinta. 1, 2, 3, 4, 5. Estos ejercicios se los doy a gente que nunca los ha probado y que hace ejercicio. Y 1, 2, 3, 4, 5. Y se quedan sorprendidos al mes el equilibrio que cogen y la tonicidad que cogen de los músculos trabajándolos de esta manera, porque nunca lo han probado. Entonces, esto es un ejercicio muy bueno, muy bueno, muy bueno, ¿vale? Dejamos dos más. 5, 12, 13, 11, 8 aproximadamente. 1, 2, 3, 4, 5 y esta es la final. Como veis, estamos trabajando toda la zona de atrás, algo que nos va a venir tremendamente bien para prevenir ciáticas, para
aliviar dolor de ciática, prevenir síndromes del piramidal y prevenir o aliviar síndromes del piramidal. Todo lo que duele, no se hace, no se hace. No, yo claro, me estás diciendo, yo tengo un síndrome del piramidal y me duele y estoy haciendo esto y claro, pues no es el momento de hacerlo, no es el momento de hacerlo, o acude a tu fisio, o coge una sesión online, hablamos, modificamos y lo vemos. Os invito a todos, que veo a muchos de vosotros online, y modificamos pequeñas cosas que luego os hacen estar muy bien en el momento que hacéis a diario los ejercicios durante un mes. Así que os animo a todos. Vamos con el último ejercicio de ahora tumbado, que es una posición un tanto complicada, hacedlo si no molesta, pero que si podéis llegar a hacerlo os va a venir muy bien. Y es el siguiente. Imaginaos que tengo una ciática en la cara izquierda, ¿de acuerdo? Y queremos poner fuerte el ciático izquierdo, el piramidal, ¿de acuerdo? Entonces vamos a pasar nuestro pie izquierdo por encima de nuestra rodilla derecha. No hace falta ponernos en posición de 4. Lo único que vamos a hacer es levantar el glúteo, ahí, y apretando bien aquí y bien aquí. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Es normal perder un poco la estabilidad. Es un ejercicio que requiere equilibrio y un pelín de fuerza. Coordinación. 1, 2, 3, 4, 5. Pero que os va a venir muy bien, creerme. Os va a venir muy bien, ¿vale? 1, 2, 3, 4, 5. Llevamos 4. Vamos a por la quinta. 1, 2, 3, 4, 5. Cuento 1, 2, 3, 4, 5 un pelín rápido. Me suelo acelerar en los ejercicios, pero lo suyo sería, pues a lo mejor 1, 2, 3, 4, 5. ¿Vale? Vosotros, yo os enseño, practicáis un poquito a esta velocidad y cada uno que marque la velocidad que necesite. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos por la séptima. Vamos a hacer 3 más. 1, 2, 3, 4, 5. Relajados, respirando. 1, 2, 3, 4, 5. Y vamos a por la última. 1, 2, 3, 4, 5. Relajados, vamos a trabajar el otro lado. Y sí es importante trabajar en este caso el otro lado, ¿vale? Como hemos dicho antes, todos los ejercicios deberían de realizarse bilateralmente para tener una buena pelvis, pero sobre todo en el lado afectado, ¿de acuerdo? Unos buenos músculos del complejo de la cadera, del complejo lumbar, ¿de acuerdo? Lumbosacro. 1, 2, 3, 4, 5. Ahí me ha chascado la cadera. Me ha realizado un ruido muy normal, ¿de acuerdo? Entonces no os asustéis si suena. Si es un dolor sin dolor, es un sonido sin dolor, un chasquido, no pasa absolutamente nada. 1, 2, 3, 4, 5, vamos 3. Esta no puedo bajarla tanto como la otra, me penaliza muchísimo más. 1, 2, 3, 4, 5. Esto viene, qué bien viene, chicos, tenéis que probarlo. 1, 2, 3, 4, 5. La activación del cuerpo es fundamental, diariamente. La de muchos de vosotros y muchos de nuestros pacientes, el problema que tienen es que están todo el día sentados o por contra todo el día de pie. Entonces es un follón, hay que encontrar un equilibrio. Venga, que me lío, vamos por la séptima, vamos a hacer 3 más. 1, 2, 3, 4, 5. Venga, 2 más. 1, 2, 3, 4, 5. He perdido el equilibrio ahí totalmente. Despacito, podéis poner las manos a los dos lados. Yo me las he puesto en la cadera y se ha complicado un poco. 1, 2, 3, 4, 5. Esta es el último serie de los ejercicios. ¿Podréis hacer 2 series cuando ya llevéis un poquito de más tiempo? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. 2 series nos van a llevar a tener mayor número de repeticiones de ejercicios, por ende va a hacer que nuestra musculatura esté más fuerte. Vamos a trabajar un poco en cuadrupedia. Cuadrupedia me gusta trabajar y mucho alternando de pie, sentado, cuadrupedia. ¿Por qué? Porque así el músculo, aunque sean más o menos los mismos ejercicios, el músculo trabaja de una manera distinta. Con la gravedad te penaliza pues, de una manera si estás tumbado, en otra si estás sentado o de pie y otra si estás a 4 patas o a cuadrupedia. Así que me parece muy interesante el ir cambiando estas posturas. Venga, vamos a ello. Nos ponemos en cuadrupedia, vamos a ponernos la mano en la proyección del hombro, la rodilla en la proyección de la cadera y vamos a hacer una patada
de burro. Una patada de burro llevando el talón atrás. 1, 2, 3, 4, 5. Ahí. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a hacer 2 series. Una con la pierna derecha y otra con la izquierda. 1, 2, 3, 4, 5. 3. 1, 2, 3, 4, 5. 4. 1, 2, 3, 4, 5. 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 10. Cada uno hasta donde llegue. El otro día me comentaba un paciente que le dolían las muñecas al realizar este ejercicio. Bien, pues os digo un truco para que no duelan las muñecas. Es algo tan sencillo como apoyar los antebrazos o incluso poner una toallita encima de los antebrazos y apoyar lo que es la cabeza. Desde aquí, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Llevamos 2. 1, 2, 3, 4, 5. 3. 1, 2, 3, 4, 5. 4. 1, 2, 3, 4, 5. 5. 1, 2, 3, 4, 5. 6. 1, 2, 3, 4, 5. 7. 1, 2, 3, 4, 5. 8. 1, 2, 3, 4, 5. 9. 1, 2, 3, 4, 5. 10. Bueno, fácil, ¿no? Quien quiera hacerse otra serie, pues se puede hacer otra serie. Yo creo que para hacer una activación y estar sufriendo un poquito de ese piramidal, de esa ciática, me parece un ejercicio tremendamente interesante el realizarlo solo una serie de 10 repeticiones de 5 segundos. El que quiera hacer más, que las haga. Voy a cambiar un poquito de posición para ver y trabajar con mi pierna izquierda el perrito. Aquí sí que el perrito, ¿eh? Cuando viene el perrito y se va a un árbol y hace psst, y hace un pisete, ¿no? Bueno, pues vamos a hacer el perrito. Y en esta posición, poniendo la mano en la proyección del hombro, la rodilla en la proyección de la cadera, vamos a hacer un movimiento de apertura. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Llevamos 5. 1, 2, 3, 4, 5. 6. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos con la 9. 1, 2, 3, 4, 5. Y vamos con la última. 1, 2, 3, 4, 5. Este ejercicio es muy interesante porque a la vez que abres una pierna, esta trabaja porque estás moviendo, pero el otro glúteo, la otra zona posterior, se contrae para generar un equilibrio. Entonces, no es que estés moviendo una pierna y trabajes solo esa pierna, estás trabajando todo, incluso. Estás trabajando algo de core, porque para estar a cuadrupedia, soportar el peso y esas oscilaciones, trabaja todo. Entonces, esta posición es muy terapéutica. A mí me encanta trabajar primero tumbado, luego en cuadrupedia, en sedestación y luego de pie. Me encanta con cualquier patología. Vamos a ponernos con la pierna derecha. Me he girado, bueno, pues para que tengáis siempre el feedback de verme un poquito esta pierna, ¿vale? Entonces, venga, vamos a trabajar la pierna derecha. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Llevamos 5, vamos a 5 más. 1, 2, 3, 4, 5. Por supuesto, como he dicho, que haces 6 y te cansas o te duele, te paras, ese es tu límite, no me pasa nada. Ya empezarás a subir hasta 10 o hasta 15. 5,
1, 2, 3, 4, 5. Esta es la octava. Vamos a por la novena. 1, 2, 3, 4, 5. Genial. Y otra vez. 1, 2, 3, 4, 5. ¡Buah! ¡Qué preciosidad de ejercicio, chicos! Si les dais un tiempo, si les dais cariño, esto va genial, ¿vale? Así que os animo a todos a realizar este complemento de ejercicios que si lo realizáis a diario, creedme que el músculo lo acepta, lo entiende. Y esto es como si os digo, mira, oye, el bíceps, tú coges una pesa y todos los días la levantas 60 veces, ese músculo va a estar fuerte. Si ese músculo está fuerte, se pone fuerte, va a hacer que haya menos problemas en ese piramidal, en ese ciático seguramente. Así que os invito a todos a darle caña. Algún ejercicio que me gustaría hacer después de todo esto que hemos hecho es un estiramiento propiamente dicho, tanto el piramidal como del glúteo. Entonces os voy a enseñar 2-3 ejercicios de estiramiento que quiero que realicéis en ambos glúteos, ¿vale? Ahora, los ejercicios de estiramiento sí que se hacen al menos durante 20 segundos. Si lo haces menos de 20 segundos, no se consigue el efecto del estiramiento como se debería conseguir, ¿de acuerdo? Entonces, tan sencillo como tumbarnos boca arriba, cruzamos la pierna, y ahora vamos a pasar, cruzamos la pierna izquierda sobre la rodilla derecha, ¿vale? Piramidal izquierdo, ciática izquierda, bien. Hacerlo de los dos, pero sobre todo de la pierna afectada, ¿vale? Vamos a pasar una mano por dentro y otra por fuera y nos vamos a coger la rodilla. Y vamos a hacer un estiramiento de al menos... ¡Wow, qué maravilla! Glúteo y piramidal, ¿eh? Aquí se están estirando las dos cosas. 1, 2, 3, vamos a contar 20, despacitos. Podéis ir a 40, 50 segundos perfectamente. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. ¡Oh! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Porque, como digo, ayer estuve haciendo ejercicio y no le he dado el tiempo a mi cuerpo que se recupere, ni he hecho los ejercicios de estiramiento los mejores que podría haber hecho. No tengo lesiones, pero estoy un poco inflamado, entonces esto viene tremendamente bien. Pasamos nuestro tobillo derecho sobre nuestro tobillo izquierdo, ¿de acuerdo? Ayer jugué al fútbol y palmé, como siempre, casi siempre pierdo. Soy un tremendamente bueno perdiendo partidos. Tobillo derecho encima de la rodilla izquierda, pasamos una mano por dentro, una mano por fuera, nos agarramos la rodilla. El que no pueda hacer esta posición, bueno, podría coger una toallita, pasarla como si fueran mis manos por esta rodilla y ayudarse y tirar. Bueno, es una adaptación que vamos a hacer para que la veáis. Tiráis de aquí y no hace falta ni echaros hacia adelante, simplemente llevar la rodilla hacia vosotros. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, ¡oh, qué maravilla de ejercicio! 17, 18, 19 y 20. Esto como mínimo, después de trabajar vuestros músculos glúteos, vuestro músculo piramidal, fortalecerlo para hacer prevención y alivio de ciática, como mínimo ese estiramiento hay que hacerlo. ¿Se pueden hacer otros? Se puede complementar con uno de glúteo que va muy bien, totalmente sentado, pierna estirada. Vamos a pasar nuestro pie derecho por encima de nuestra rodilla izquierda. Una vez que estamos aquí, vamos a girarnos hacia el otro lado. Eso es. Todo lo que podamos. Este codo empuja y vamos a generar un estiramiento del glúteo derecho. Me voy a poner por aquí y luego me cambio para el otro lado, para que lo veáis, perdonadme. Tobillo izquierdo pasa a rodilla derecha. Esta mano, el que llegue hasta aquí, pues hasta aquí nos quedamos. El que quiera darle un poquito más, pasa el codo, tira y gira todo el cuerpo. Y así estás estirando un estiramiento de glúteo que es tremendamente bueno. Y me gusta mucho porque generas una palanca con este brazo. Este brazo genera una palanca. Y ya no es solamente pues que me tiro encima del músculo y lo estiro, sino que hago una palanca con el cuerpo y además hago una palanca con el brazo.
una auténtica maravilla. Me quedaría aquí, vamos, dejaría de hablar y me quedaría aquí, pero un buen ratito, porque me está sentando muy bien. Me voy a poner para el otro lado, para que lo veáis. Estamos estirando el glúteo izquierdo. ¡Oh, qué maravilla! Es que es una liberación. Los estiramientos, cuando la musculatura está congestionada, se ha trabajado, es una maravilla trabajarlo, porque es llevar tu cuerpo realmente a la relajación, a la paz, a la tranquilidad. Llevar una respiración suave, relajada, exhalar por la boca mientras vais haciendo los ejercicios de estiramiento, porque inducís simplemente con una buena respiración a la tranquilidad a vuestro cuerpo, a la activación del parasimpático, algo que es tremendamente importante para generar relajación en lo que es nuestros músculos, nuestro sistema hormonal, llevar a la relajación, ya se para el estrés, se para hormonas que hacen que estemos a tope, empieza a activarse hormonas que nos hacen que podamos dormir, que podamos estarnos tranquilos, es muy importante. Y este estiramiento, como digo, es que me niego a contar porque sé que va a haber un fin. Entonces, este estiramiento podéis hacerlo 40-50 segundos, es una maravilla. Llevo más de 20 segundos, pero es que me está sentando realmente bien. Bueno, otro ejercicio que podréis hacer, que ya se escapa un poco de la tonicidad, se escapa del estiramiento y tiene que ver un poco con ya solo con el nervio, aunque en realidad lo que estás haciendo es movilización de ese nervio en su tramo, es la neurodinamia. Entonces yo os la voy a mostrar pues como se la enseñé el otro día a mi paciente, que ya te digo, le digo, mira, te voy a hacer un vídeo de todo lo que hemos hecho en sesión, que fueron estos ejercicios, y así lo tienes tú, y así, bueno, pues para ti te lo pones y listo. Entonces, él no estaba muy mal del todo, pero desconocía estos ejercicios de tonicidad, y yo le propuse que encontrase su punto de, imaginaos una ciática izquierda, su punto de estiramiento, ¿vale? Entonces yo le dije, mira, podríais hacerlo sin la toalla debajo del talón, pero el talón costaría moverlo, porque lo que os voy a pedir es que hagáis este movimiento. Entonces este movimiento contra el suelo, bueno, yo creo que hasta se oye, ¿no?, el ruido que hago. Entonces a mí me gusta liberarlo, ¿vale? O poneros fuera de una cama, al borde de una cama. Yo siempre digo que empecéis desde una posición relajada, como el que está, bueno, pues viendo la tele en el suelo, ¿no? Entonces, llegada a esta posición, lo que os pediría es que os echéis hacia adelante todo lo que podáis hasta que generéis un poco el efecto de la ciática o notéis muchísimo estiramiento en la cara posterior de la pierna, ¿vale? Yo la notaría ahí. Una vez que estéis aquí, lo que vamos a sinergiar es la cabeza con el pie. Sinergiar es, cuando baje mi cabeza, va a bajar el pie, cuando suba el pie, va a bajar mi cabeza. Pero tenemos que estar en esa posición desplomadita, ¿vale? ¿Para qué conseguimos con eso? Hacer que el nervio se mueva por su tramo y se movilice desde la lumbar hasta lo que es el pie, ¿vale? Y sobre todo, si ese nervio ciático está atrapado, generemos una movilidad, ¿vale? Entonces, venga, vamos a hacerlo unas 20 veces. Bajamos pie, levantamos cabeza. Despacito, relajado. A mí me da, siempre que hago este ejercicio, cerrar los ojos. ¿Por qué? Porque quito el estímulo visual y me concentro en mover lentamente el pie, lentamente mi cabeza, y así no me descoordino si estoy mirando otras cosas, y concentrarme en el ejercicio. Venga, puedo un poquito más, pues me voy un poquito más adelante y sigo. Eso es. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20.
Básicamente os lo muestro, haciéndolo 20 veces, que ayuda a movilizar un poco. Si sufrís de una ciática, este ejercicio se tiene que hacer durante al menos entre los 5 a 10 minutos, incluso hay por ahí que dicen más de 10-15 minutos, para conseguir ese efecto de movilización. Así que nada, chicos, espero que si tenéis una ciática, hagáis los ejercicios, una pseudociática, si queréis poner fuerte los glúteos, si queréis poner fuerte el piramidal, si queréis bombearlo, empecéis a hacer esta estrategia que vais a notar como en poco tiempo todo lo que es la pared posterior de lo que es nuestras lumbares, que también estamos trabajando indirectamente, todo lo que nuestro glúteo, nuestro piramidal se va a poner súper cachas, súper bien, vamos a aliviar procesos de ciática y vamos a, sobre todo, a prevenir. Ahora lo que os digo, como siempre os digo, hasta la curación y más allá. Pero antes vamos a leer comentarios, así que es el momento de que nos dejéis algún comentario para que podamos leerlos, comentarios en el canal de YouTube, que podamos leerlos. Los que no estáis en YouTube tendréis que veniros al canal de YouTube a leer los comentarios y voy a explicaros un poco dónde está ese nervio piramidal, os voy a dar noticias de interés, otros vídeos que os van a venir bien para la ciática, etc, etc, etc. Así que veniros conmigo porque esto no ha terminado. Bueno, chicos, vamos para allá. Por desgracia, para los chicos de TikTok ha terminado, lo siento mucho, pero no tenemos logística para seguir dando los comentarios y enseñándoos ahora las cositas tan chulas que vamos a hacer. Y esto es tan sencillo como, bueno, pues verías un momentito a YouTube y vemos los comentarios. Venga, un besito, un abrazo. Bueno. Pues aquí estamos, venga, un poco de escritorio. Esto, madre mía, cómo está, pero bueno, ¿qué ha pasado aquí? Se ha vuelto el mundo al revés. ¿Qué ha pasado? A ver, ¿qué ha pasado? A ponerlo así, venga, así, y así me veis un poco. De aquí, esto que sale por aquí. Vamos a ver, vamos a colocarnos, que venimos de vacaciones y se nos va todo al traste. Vamos a colocarnos. Venga, aquí. Bueno, chicos, me alegro de veros, me alegro de que sigáis los directos, me alegro de que estéis aquí pues apoyando al canal, como el que dice. Voy a darme un poco de luz, ya aquí ahora solo quedamos los buenos, como digo yo, los que realmente, bueno, pues entienden el canal, los que realmente apoyan el canal, se quedan hasta el final y hacen sus preguntas y yo se las respondo encantadamente, muy encantado. Ya sabéis que la profesión de fisio pues es totalmente vocacional, entonces lo que quiero es que me hagáis preguntas que nos sirvan a todos para, así un poquito más de luz, sí, un poquito, que nos sirvan a todos bueno, pues para esclarecer. Daros cuenta que una buena pregunta puede hacer que se abra un buen debate y yo os dé unos buenos tips y consigamos solventar de alguna manera el tema de, bueno, pues de una ciática, una pseudociática, preguntas. Ya sabéis que hemos puesto aquí una encuesta, aquí arriba, a ver, vamos a ver cómo va la encuesta. ¿Habéis sufrido ciática alguna vez? Anda, que me he estrujado el melón, haciendo la pregunta. Bueno, aquí refleja que mucha gente sí sufre una ciática, un 77% de 200 votos que hay prácticamente, un 77%, 140 personas prácticamente han sufrido ciática. Bueno, es que es algo muy común y es algo que, bueno, pues que es complicado. Luego tenemos un no, un 16%. Bueno, gente que no lo ha tenido. Qué suerte, qué suerte. Yo solamente tuve una ciática cuando tuve un proceso gripal, que pudo ser el COVID a lo mejor, ni idea, pero tuve una ciática y se me pasó realmente rápida. Y luego, no sé bien qué es la ciática. Perdonad que hay una errata ahí, ¿no? No sé qué es la ciática. Bueno, ha salido mala pregunta, os pido disculpas. Pero ese 6% que no sabe qué es la ciática es genial. ¿Por qué? Porque les vamos a explicar de dónde sale todo esto. Yo tengo un paciente, fijaros aquí, fijaros este atlas de anatomía que tengo tan guay. Fijaros, esto es una pelvis, ¿vale? Y las manchas
rojas es donde se origina un músculo y las zonas azules donde se insertan los músculos. Fijaros, vamos a eliminar esto, ocultar esto, eso es. Fijaros, el músculo piramidal se origina, fijaros, el sacro, ahí se origina el músculo piramidal. ¿Quién lo diría, Nos ponemos a ver realmente, bueno, pues, ¿dónde está la musculatura? Y claro, teniendo mal el sacro, ¿cómo no vamos a tener? Teniendo un problema lumbar o sacro, ¿cómo no va a estar mal nuestro piramidal? Por eso hay que trabajar como os he ido explicando todo, ¿de acuerdo? Y mirar dónde se inserta. Fijaros, a ver si soy capaz de llevar a una buena toma. Mirar, ¡pum!, ahí se inserta. He quitado todo lo que es el ilión, porque si no, no lo veríamos bien. Pero se inserta ahí, el músculo piriforme. Ahora vamos a ver cómo ese músculo llega ahí. Mirad, ¡pum!, va a salir de aquí. Vamos a ir ocultando estas piezas. Capa muscular, le vamos a dar otro toque. Ah, ya está ahí. No, todavía no ha aparecido, ¿vale? Queremos que venga de esta zona que hay aquí a esta zona que hay aquí, ¿vale? Entonces, mirad, le damos a otra capa muscular, ¡pum!, ahí sí le tenemos. Ahora vamos a ocultar todo esto para verlo bien. Ocultando. Y este es el músculo diana. ¿Lo veis ahí? ¿Cómo brilla? Sale de dentro del sacro, dentro de la lámina sacra, del cuerpo S2, S3, S2, S2, S3, 2, 3, 4, ¿de acuerdo? S2, S3, S4. Al trocánter mayor por la cara interna. Este es el músculo que hemos trabajado. ¿Y por qué da pseudociáticas esto? ¿Por qué da tantos problemas? Bueno, pues veréis el nervio, qué cachondeo. ¡Pum! El nervio ciático. Ahí lo tenéis. Entonces, claro, el nervio ciático cuando pasa por aquí y este músculo se enfada, este músculo se enfada con esto, vamos a hacer aquí un bolígrafo, pues esto se atrapa aquí y nos da dolor por toda la pierna. Dolor por toda la pierna. Y es bastante complicado, ¿de acuerdo? Como os digo, estos síndromes del piramidal son bastante rollo. Generan bastante dolor, son bastante limitantes, ¿no? Entonces, bueno, pues os alimento, os invito a que... Lo voy a poner un poquito de otro color para que lo veáis bien. En 3D. Muy bien. Ahora, disculparme. Vamos a hacer un dibujo aquí. Pop, pop, pop. Aquí este músculo es el que se enfada. El músculo piramidal es el que tenemos aquí. ¿Vale? Y por aquí se produce la irradiación lógica de todo. ¿Vale? Para el que no sepa, esto era para los que no sabían. Ahí lo he dejado todo pintadito, lo habéis visto en azul. El músculo diana, cómo hace que el nervio ciático duela. Por eso, esos 7% que la gente no sabía qué es una ciática, espero haberlos aumentado. Perdonad, chicos, porque es que, ante todo, hay que evangelizar, hay que, como decían, ¿no? Hay que, bueno, pues enseñar, intentar llevar luz donde hay oscuridad. Y qué buena manera que hacer esto, ¿no? El explicar a la gente de dónde salen las cositas. Bueno, tenemos aquí unos cuantos comentarios, vamos a echar un vistazo. Tenemos a David García López. Hola, pues hola, caballero. Buenas tardes desde Córdoba. ¡Ole! El otro día estuve en Córdoba. Joder, ¿cómo? Córdoba, España, porque hay Córdoba también en Sudamérica, que me enteré relativamente hace poco. Perdonadme, pero uno no puede saber de todo. Estuve en Córdoba. Hay la calor que hace en Córdoba, pero oye, ¿cómo me puse ahí a flamenquines y a comida rica, macho? Qué bien me lo pasé, qué bien me lo pasé. Me hice un esguince andando, pero bueno, lo solventé con un vendaje y pude seguir haciendo turismo.
Tenemos aquí a Daniel González. Hola, en esos momentos tengo dolor de ciática, pierna derecha. Saludos desde México, muchas gracias. Pues vais a tener la posibilidad de hacer estos ejercicios como muchísimos otros que tengo preparado para que sepáis bien cómo solventar los problemas de ciática pseudociática, ¿vale? Recordar, estos ejercicios se hacen a diario. Se hacen a diario y lo que hay que intentar conseguir es generar un efecto de constancia, ¿eh? Esto, si lo hacéis solo 2 días y pensáis que tenéis que estar bien ya, pues mal asunto. Si lo hacéis una vez al día durante 4 o 5 semanas, pues vais a notar el cambio, más si no hacíais nada. Así que os invito a ello, ¿vale? Saludamos a Da Costa. Buenas tardes desde Italia. ¡Oh, Italia! Madre mía. Estuve en Génova, estuve en Cerdeña, estuve en Roma, estuve en Venecia. Cómo me gusta Italia. Me encanta, me encanta. Además, ¿por qué? Porque hacen la pasta muy rica y a mí me encanta la pasta. Es mi plato favorito. Así que un saludo, Da Costa. Sandoval Antonia. Me duele la cintura. Bueno, pues si estos ejercicios te van a ayudar a quitarte el dolor de cintura, ánimo con ellos. Bárbara Castellano. Hola desde Venezuela, tengo 57 corazones. Venga, una lluvia de corazones. ¿Cómo me gusta darle aquí? Pi, 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 que empiecen a salir ahí en el chat corazones. Pa, 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 pa. Venga, corazones para todos. Nos dice Bárbara que tiene 57 añitos. Vale, bueno. Vamos a ver. Sí. 8 años padezco desgaste de discos, lumbar, sacro y demás. Quiero calmar dolores. Gracias, Dios os bendiga. Mira, cuando hay un desgaste, nos habla de que bueno, pues esas articulaciones podrían estar mejor porque los músculos ayudarían a sostener ese propio desgaste, ¿no? Entonces, vamos a quitar una capa muscular. Estamos hablando de desgaste a nivel. Vamos a quitar el brilli así, y vamos a poner los discos vertebrales. Oh, menos mal que no le he dado la vuelta porque digestivo, respiración linfática, conjuntivo. Menos mal que no le he dado la vuelta porque este esqueleto, aunque no lo sepáis, es varón. Entonces, si tú en YouTube sale pues de golpe y porrazo el aparato reproductor de ese varón, pues te cogen el vídeo y te lo tiran y te dicen que qué estás haciendo, ¿no? Entonces, bueno, tener desgaste, como digo, en estas estructuras que son los discos, que son las articulaciones, es problemático, pero todos estos músculos que estás viendo aquí, que se pueden activar con los ejercicios que te he enseñado, ¿de acuerdo? Todos los ejercicios trabajan algo la musculatura. Todos estos músculos se activan con ejercicios que te he dicho. Entonces, aunque tengas desgaste directamente en alguna articulación o en alguno de tus discos, si trabajas la musculatura te vas a encontrar mucho mejor. Así que, Bárbara, Dios te bendiga a ti también, hija, y nos vemos. Paloma Alonso. Lo tuve el año pasado, fue horroroso, gracias, los pondré en práctica. Paloma, un besito, a ver si es verdad, cúrratelo. Hola a todos, nos dice Antumondo. Llevo desde el 29 con ciática por una protusión L5S1, de las más comunes. L5S1 son uno de los discos que más se dañan comúnmente. Y bueno, pues te va a venir tremendamente bien. Ponte con ello. Tenemos otros ejercicios. Tenemos aquí, vamos a ver, ¿dónde he puesto esto? Vale, os podéis venir a nuestra web, ¿de acuerdo? www.fisiolution.com y hacer una búsqueda sencilla que es síndrome del piramidal, donde vais a poder ver, todo esto os lo pongo en el chat, ¿vale? Os lo pongo ahí en el chat para que podáis pincharlo y que sean enlaces de interés. Y aquí cosas tan sencillas como síndrome del piramidal, ¿qué es? ¿Cómo lo trato? ¿Qué causa? ¿Qué lo provoca? Y luego, ejercicios que están muy bien, ¿eh? Que prácticamente son iguales a los que os he enseñado, muchos de ellos. Aquí tenemos a Eva, una gran profesional, ¿de acuerdo? Que nos explicaba dónde está el problema del piramidal, qué ejercicios hacer, cómo trabajarlos,
Entonces son dos vídeos que están muy bien y que os invito a realizarlos, ¿vale? Lo voy a coger y os lo voy a poner ahí como algo que os va a venir muy bien para trabajar vuestro síndrome piramidal y aliviar vuestras ciáticas. Nos dice Patricia Aliaga, gracias, pues gracias a ti, claro que sí. Nos dice Araceli Cuadros, bona tarde, buonasera, bona tarde, eso es catalán, puede ser, bueno, no sé, Araceli, un abrazo fuerte. Noemí Nolasco, muchas gracias a ti, Noemí, claro que sí. Ana Silman, muchas gracias también, muchas gracias por ver, muchas gracias por verlo, muchas veces por estar ahí. ¡Hombre, Ninoska! Ninoska es una asidua a este tipo de vídeos y sé que le gustan bien, le gustan mucho y le va muy bien. Así que un bracito, Nino, me alegro de que estés por ahí. María de los Ángeles Hernández. Hola Víctor, buenos días, saludos, buenos días María, buenos días. Me encantaría ir saludando según vais escribiendo, pero claro, o hago ejercicios o me dedico a otra cosa. Qué buenos ejercicios os estoy poniendo ahí, ¿eh? Recordad que os pongo el enlace de interés para que les podáis echar un buen vistazo. Vamos a meterle un poquito más de zoom, pum, así, para que lo vayáis viendo. Y así, pues no os aburrís, ¿no? Ahí estamos. Ahí. Perfecto. Seguimos aquí hablando con la gente que nos pone comentarios, gente que nos quiere, gente que nos apoya, gente que tiene dudas y gente que intentamos resolver esas dudas. Vamos a ver, María de Los Ángeles nos ha dicho hola, Fide Pico, tengo una fuerte dolor de ciática y comienza en el cuadrado. Bueno, cuando esta persona nos dice el cuadrado, esta querida compañera dice Fide, el cuadrado entiendo que es el cuadrado lumbar, este músculo que hay por aquí. Uy, madre mía, vamos a quitarle el brilli a esto, vamos a quitarle también el paquete nervioso, porque es demasiada información, demasiada info y nos perdemos. Entonces el cuadrado lumbar es este músculo que hay aquí, ¿de acuerdo? Que básicamente nace desde la última costilla, va por dentro, como veis, se va insertando en lo que son las transversas de L4, L5, perdonar, L1, 2, 3, 4 y hace un movimiento de aproximación y de estabilización. Entonces, si te nace aquí el dolor y baja por la pierna, es una lumbociática, ¿vale? Entonces tienes que trabajar también la lumbar. Muchas veces pensamos que solo es el piramidal el que genera el problema, pero al final, oye, pues toda esta musculatura hay que sanearla. ¿Cómo? Pues con ejercicio de movilización. ¿Cómo? Con cosas tan sencillas como nos está enseñando la compañera en este vídeo, ¿vale? Tienes el enlace de interés. Así que, Fide, a darle duro. Araceli, muchas gracias. Muchas gracias, Araceli, por vernos, claro que sí. Muchas gracias a ti. Tenemos aquí a Silvia Hernández. Hace bastante que sigo una rutina de estiramientos diarios y me hace muy bien. Es que hemos hablado de la importancia. ¿Ves? Te voy a dar un pollo punto a Silvia Hernández. Pollo punto, ¿por qué? Porque ha dicho el secreto de la Coca-Cola. El secreto de la Coca-Cola es moverse diariamente. Si tú te mueves diariamente, tu cuerpo lo interpreta y empieza a darte beneficios, poco a poco, poco a poco. Los pacientes que mejor están son los que se mueven hasta cierto punto, ¿de acuerdo? Todos los días con una intensidad media. Los que lo hacen alta se lesionan, los que hacen baja les suele ir regular o mal. Entonces, una intensidad media de movilidad a diario viene genial y os animo a todos a que abracéis la rutina de ejercicios que queráis. ¿Que queréis la que os he puesto aquí? Pues cogéis la que está aquí. Mira, por ejemplo, otro vídeo que os puede venir tremendamente bien. Aquí os explico cómo hacer automasaje en la zona del piramidal. Esto es una maravilla, ¿vale? Cómo pasar la pelota y por dónde debería de pasar la pelota para aliviaros el tema del piramidal. Este me parece demasiado interesante este vídeo como para no dejar el enlace directo y que le echéis un ojo. Salgo ahí con pelo largo y bueno, con algún año menos y con algún kilo menos también. Os lo dejo aquí para que echéis un ojo. Pero muy bien, Silvia Hernández nos ha dado el secreto. José Murillo, ¿cómo puedo crecer hueso en el codo fracturado? Gracias, saludos a su hija. Bueno, bien, pues es una pregunta fuera del contexto que hay ahora mismo, pero eso se hace o con cirugía, factores de crecimiento, injertos de hueso o tratamiento bomba diamagnética. José Murillo, si quieres, te metes en fisiolution.com, coges una sesión online, las sesiones online las tenemos aquí en
en la tienda, servicios online, os lo voy a pegar por si alguno se anima a hacer una sesión online, que sé que muchos de vosotros ya las hacéis. Por ejemplo, Claudia Gross, que hoy le estoy poniendo una falta porque no la veo por ningún lado, es una paciente que la trato y que nos ve los directos y que la conocí en los directos y ahora la estoy tratando y estoy intentando que me haga caso haciendo unos ejercicios. Así que te animo a que lo cojas y hablemos largo y tendido de cómo se puede generar en un codo fracturado el crecimiento, que es con onda de choque y con bomba diamagnética. Sería un tratamiento muy idóneo, pero también meter factores de crecimiento y ver qué ha pasado. Venga, tenemos aquí a Santa Luna, hola desde Colombia. Pues hola desde Madrid, España, claro que sí, un abrazo. Carmina Gil Sanchís. La forma de caminar influye muchísimo, la forma de caminar. ¿Por qué hemos trabajado tanto el glúteo? ¿Por qué hemos trabajado tanto, ejercicios que nos vienen tremendamente bien para estabilizar? Porque tengo ciática y ahora qué, ¿no? Este vídeo me encanta. Te explica Nacho un montón de cosas de cómo conseguir. Mirad, este vídeo, esto es una pasada. Te explica, vamos a ver un resumen. Mira, el músculo piramidal, cómo se mueve, cómo toca el ciático y cómo genera esa raíz nerviosa, toca y da dolor. Este vídeo es buenísimo, os lo voy a poner también por aquí porque también os hace unos ejercicios. Si tú caminas mal, tienes debilidad de glúteo, tienes mucho movimiento en la cadera, generas mucha irritación y generas un problemón a la hora de hablar de generar ciáticas y generar pseudociáticas. Entonces, la hora de caminar influye mucho. Carmina nos conoce, tener principio de artrosis en la cadera de la misma pierna donde tengo la ciática, ¿tiene algo que ver? Un proceso de artrosis nos habla de la propia evolución de la articulación, todo el mundo acaba con artrosis, con más o con menos, pero muchas veces hay artrosis porque hay falta de fuerza en esa cadera. Entonces yo te recomiendo encarecidamente que me cojas una sesión online y veamos qué le está pasando a esa cadera, porque muchas veces interpretéis el dolor de artrosis de cadera por el dolor de ciática y lo confundís y no tiene nada que ver. Pero lo que sí que te puedo asegurar es que hay unos ejercicios de cadera ya en el canal que te va a venir muy bien, que tiene que ver muchísimo, no se pueden separar. Por ejemplo, la noticia que estás viendo ahora mismo te habla de la artrosis, te habla de la ciática, ¿de acuerdo? Y te habla pues de cómo solventar la cadera y una cadera fuerte en 5 minutos. Pues estos vídeos pecan un poco en decir en 5 minutos, pero oye, que tú haces todos estos ejercicios bien a diario y la cadera va a estar más fuerte. Así que, como te digo, Carmina, ¿verdad? Sí. Te animo a que lo hagas, a que te cojas una sesión online y le eches una buena vista a los ejercicios online que te digo y empezamos a poner esa cadera fuerte, porque mejora muchísimo los dolores de cadera una vez que se pone fuerte. María del Carmen Bostecchi, me realizaron una operación instrumentada hace un año. ¿Puedo hacer esos ejercicios? Por supuesto, pero siempre tu traumatólogo o tu cirujano es el que te tiene que dar el ok. Estos ejercicios los puede hacer cualquiera. Teniendo ciática, teniendo hernia, teniendo una protusión, se pueden realizar cualquier tipo de ejercicio. Sí, te explico. Antes tenías una hernia, una protusión, y no hagas ejercicios en flexión o con palanca. Eso se ha visto que no es así. Lo que hay que tener cuidado realmente es con la tensión, la fuerza, la intensidad que le damos al ejercicio y según qué posiciones. Si tú te echas hacia adelante, haces una flexión y trabajas hacia atrás tu lumbar y no sientes nada de dolor, tú puedes hacer ese ejercicio. Otra cosa es que te pongas 50 kilos en el gimnasio y hagas muchísima palanca y además tengas muchísimo dolor en la lumbar. ¿Qué va a pasar? Pues que puedes empeorar el caso. Pero, creerme, no hay ningún ejercicio que no se pueda hacer. Sí va a haber ejercicios que no se puedan hacer, pero tu cuerpo te lo va a decir. Y no van a ser iguales para unos que para otros. Así que probadlo con cabeza, con cariño, con cabeza sobre todo despacito y darle a todo. Hay gente que dice, no, yo es que no hago esto porque me han desaconsejado. A ver, vamos a ver. Si a ti te gusta hacer algo, hazlo. Estudia bien qué tienes que hacer para poder hacer bien ese ejercicio y trabaja literalmente para poder hacer aquello que te gusta. Caminar, jugar al fútbol, ir a montar a caballo. Puedes hacer de todo, créeme. Hay cosas más aconsejadas, menos aconsejadas, pero ninguna
desaconsejada 100%, a no ser que tu traumatólogo o tu cirujano te lo haya dicho. Ojo, que donde hay patrón no manda marinero. Te invito a que hables con él, te invito a que hables conmigo y te invito a que echemos un ojo tranquilamente. Estiramientos del piramidal. Este vídeo, ¡buah!, lo ha visto mucha gente. Es mi top 5 estiramientos del piramidal. Os lo dejo aquí también como enlace, que me parece muy, muy interesante. Ya habéis visto cosas, pero ahí está, ¿vale? Eduardo Argueta, saludos desde Guatemala. Desde una lesión en el gimnasio, hice una resonancia, se detectó una discopatía, entiendo, hernia discal L5S1, después de un fuerte dolor en la pierna derecha de pie a glúteo, eso es una ciática, ¡pum!, acabas de decir que es una ciática, del glúteo al pie, dolor, ahí, ¡pum!, eso es una buena definición de una ciática. Estoy más de 3 minutos de pie, siento un hormigueo intenso en la planta del pie, que luego se extiende por el gemelo hasta llegar al glúteo. Me sometí a una electroterapia, pero los malestares siguen. Pues Estuardo, perdona, lo que quiere decir es que la terapia que has hecho es insuficiente. Lo que quiere decir es que estando de pie, tu cuerpo te penaliza y te genera que ese disco vertebral salga hacia atrás y toque tu disco vertebral. Entonces no deberías de pasar más de 3 minutos de pie. Y tú dirás, ¿cómo es posible eso? Pues tienes que estar en un cierto vaivén, en un movimiento, pero no de pie estático. Si estás así de mal, habla con el neurocirujano. El neurocirujano tendrá que ver si eso se puede sostener en el tiempo o qué se puede hacer. Ejercicios de core para desinflamar ese nervio, neuromodulación, bomba diamagnética, ondas de choque desfocalizadas, electroterapia. Se pueden hacer muchas cosas y bien implementadas van tremendamente bien. Te voy a dejar un ejemplo de lo que nosotros estamos tratando ahora en la clínica, ¿de acuerdo? Para las ciáticas, que viene tremendamente bien, que me viene gente de toda España a tratarse con este tratamiento, para que le eches un vistazo. Esta electroterapia es de última generación y esto es una auténtica maravilla. Así que, Eduardo, lo que quiero decir es que si no tienes claro el ejercicio terapéutico que tienes que hacer, lo que deberías hacer es coger una sesión online conmigo y poner un planning bien estructurado para generar bueno, pues un ejercicio diario sin dolor y que te permita hacer, ¿cómo decirlo?, producir un... cuando un edificio se rompe, le pone una estructura por fuera para mantenerlo sostenido. Pues eso es lo que hace la musculatura. Si nos vamos al atlas de anatomía, lo que vamos a ver aquí es que el edificio, que es este es el edificio, esta es tu columna, bueno, aquí le he quitado una parte de la columna, está sostenido por unas estructuras, por unas articulaciones, que son estas, ¿de acuerdo? Y aquí viene un disco vertebral en este espacio, que es lo que se protuye hacia atrás, sale por el foramen, por aquí detrás, ¿de acuerdo? Y salga por un lado o por el otro, genera la ciática. Bien, pues si tú haces ejercicios de extensión, haces ejercicios para poner la musculatura bien, el edificio irá sostenido por delante, por los lados y por detrás, de musculatura que va a hacer que te duela menos lo que es la espalda y tengas menos procesos de ciática. Entonces es tremendamente interesante que lo entiendas, lo comprendas y yo estoy a tu entera disposición para explicártelo si tú quieres o si tú lo deseas, ¿vale? Así que, Estuardo, un abrazo. Nos dice un comentario también Maricela Pérez. Hola, soy de México y mi esposo le duele la ingle. Bueno, pues un dolor de ingle puede ser cualquier cosa si no especificas más. Maricela, siento, pero no te puedo echar una mano con eso. Vamos a poner aquí lentamente, vamos a poner disco, a ver si podemos ver una discopatía, un vídeo, discopatía degenerativa, discopatía cervical, y si ponemos hernia discal lumbar. Vale, venga, vamos a ver este vídeo, que nos va a venir muy bien para entender un poco la ciática, ¿eh? Sé que lo pongo mucho este vídeo, pero me gusta que lo veáis porque me parece muy interesante. Entonces,
La hernia, básicamente, se produce por esa compresión que estáis viendo ahí. Las vértebras nos permiten generar movimiento, nos permiten generar amortiguación. ¿Qué pasa? Pues que de tanto que va el cántaro a la fuente, se mueve, se mueve, se mueve, ¡pum!, se hernia hacia atrás, como lo estáis viendo, comprime la raíz espinal de la columna y puede generar ciática en las dos piernas a la vez, puede dar entumecimiento, debilidad, hormigueo, como bien habéis dicho, si sale hacia atrás o si directamente sale hacia adelante, perdonar, hacia un lado, pues lo que va a generar es dolor solo en una de las piernas, en una de las extremidades. Nos dice por aquí Fide Pico, ¿se puede hacer ejercicios en el gimnasio si duele la ciática, como elíptica o ejercicios de pierna con aparatos? Vale, Fide, es muy buena pregunta. Pollo punto para esta chica. Chica, es que no veo bien la imagen, pero veo un pelo largo, perdóname. Lo vuelvo a repetir. En el gimnasio se puede hacer de todo. Lo que va a marcar es, yo estoy con un dolor, imaginaos una irradiación por la pierna del 1 al 10 de un 5. Me pongo a correr, pom, pom, golpe de talón, pom, 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 pom. Cada vez me duele más. ¿Qué no hay que hacer? Correr, no puedes. ¿Por qué? Porque incrementa tus síntomas. Tengo un 5 sobre 10 de irradiación por mi pierna. Me pongo a hacer cuádriceps, glúteo, lumbar, abdominal. Sigo igual. No me duele ni antes, ni durante, ni después. ¿Puedes hacerlo? ¿Puedes hacerlo? Perfecto. Pero el problema es que tenéis que entender, es que tenéis que estar supervisados por un profesional. No es, ala, venga, va, me voy al gimnasio y hago lo que no, no, no. Tenéis que estar supervisados. Por eso digo lo de la sesión online, por eso digo mucho de ir al fisio, allí donde vivas. Oye, ponme una tabla. Mejor hacer una tabla terapéutica en el que se guardan, las cosas van de menos a más y se guardan un poco los ejes corporales y se entiende hacer la cosa bien, a ir directamente a levantar máquinas, pesos al gimnasio, que los pasos en el gimnasio están muy bien, ¿de acuerdo? Realmente puedes hacer todo y realmente lo que lo va a marcar es tu cuerpo. Yo te diría que evites el golpe de talón, correr, o evites palancas trabajando la zona lumbar o la zona abdominal con mucho peso. Si te comprimes, por ejemplo, haciendo un press de banca, pum, comprimes mucho estando de pie, trabajando hombro, tu columna se va a comprimir más y ese disco que hemos visto en el vídeo, no sé si tenemos aquí alguna diapo de un disco extruido. Vamos a ver una diapo de lo que es un disco extruido, ¿vale? Ciática. Es que es un amortiguador. Entonces, Fide, si tú te vas al gimnasio y te sube la irradiación, no puedes hacerlo. Entonces, ese disco extruido, que estoy buscando dónde podemos verlo, mira, yo creo que aquí lo vamos a poder, lo podemos ver en este vídeo. Mira, aquí, vale, es el mismo vídeo de antes. Y este vídeo, esto es una maravilla. Esto te puede venir muy bien, Fide, pruébalo, pruébalo. Esto es, aquí explico un ejercicio para recentralizar el disco. Eso quiere decir que el disco va hacia atrás y toca la raíz nerviosa. Bueno, pues lo que le estamos diciendo ahora es, vete hacia adelante y deja de tocar la raíz nerviosa. Algo realmente interesante. Pues en esa postura que estamos haciendo con Isa, nuestra querida compañera, recentralizas el disco vertebral y eso puede hacer que tu disco no vaya hacia adelante y se aleje un poco de esa raíz nerviosa y dejes de tener esos síntomas. Tanto a Estuardo como a Fide le pueden venir muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Así que os animo a que le deis caña. Corazones, me están gustando mucho las preguntas de hoy y el ritmo que está teniendo esto. Así que muchos corazones para vosotros. Muchas gracias por tu tiempo y opinión, la valoro mucho. Voy a contactarte para ver el asunto que me sugieres. Estuardo, te voy a dar 20 años de experiencia. Si vives aquí te trato, si no vives aquí te voy a decir qué deberías hacer, cómo deberías hacer y que mínimo ponerte una tabla y ponerle nombre y apellido. Y si a lo mejor hay algo que no has hecho bien, te lo voy a decir. Entonces te voy a dar mi sincera experiencia, mi sincera opinión. Te espero en breve y os animo a todos a que cojáis sesiones online y nos veamos y echemos un vistazo, ¿vale? Bueno, pues aunque me pese,
hemos llegado un poco al final de este directo. Os agradezco mucho a todos los que habéis estado echando un ojo, a todos los que apoyáis el canal directamente, os podéis hacer miembros. Solemos hacer martes y miércoles directos. Os animo a que lo veáis, os animo a que os conectéis, os animo a que veáis la página web que tenemos, que tiene cientos de noticias. Nuestra página tiene ya más de 1000 vídeos y siempre va a haber un vídeo que os ayude a aliviar, mitigar o prevenir vuestros dolores, porque trabajamos muy duro para que eso sea así. Muchísimas gracias a todos. Cerramos el directo por aquí, si no hay más preguntas. Y como siempre decimos, hasta la curación y más allá. Pues no me dice el otro día una paciente que lo del pollo es una grosería, que qué es eso de tener un pollo, que yo soy un médico y que me debería dedicar a atender a la gente y mover menos el pollo. Pues este es el pollo, señora, el pollo. Que me vuelvo loco. Madre mía, qué rabia me entró. Bueno, vamos a cerrar por aquí la encuesta. Muchas gracias a todos los que habéis escrito, todos los que habéis comentado. Mariela, no puedo contestar sobre hernias inguinales, lo siento, te coges una cita online y lo vemos, porque eso sale totalmente se va por la tangente de lo que hemos hablado. Dar gracias a Fide, que ha contestado, ha preguntado cosas muy interesantes, a Estuardo, que va a ser futuro paciente y vamos a hablar, a María del Carmen, a Carmina, a José Murillo, a Araceli, alguien me ha saludado desde Córdoba, a Noemí, a Araceli, a Patricia, a Automondo, a Paloma Alonso, a Bárbara, a Sandoval, a Elisa, a Da Costa, desde Italia, y Elisa Leal desde Córdoba. Un besito a todos, a los que soléis estar viendo el directo, a los que lo habéis visto por primera vez. Y como siempre os digo, chicos, muchísimas gracias por todo y hasta la curación, más allá, y que se nos lleven los ejercicios terapéuticos a diario para que no nos duela nada. Venga, un abrazo a todos, chicos.